11 de la mañana, 29 minutos en todo el país. Vamos ahora con una información que tiene que ver con un proyecto de ley que es para que los lagos argentinos no puedan ser embargados y pasen a ser de dominio público. Vamos a hablar de este tema con quien ha sido el ideólogo de este proyecto. Él es Marcelo Lupiano, es agrimensor y es presidente de la Federación Argentina de Agrimensores. Él vive actualmente en Viedma, así que vamos a hablar de este tema con él, patagónico también como nosotros. Marcelo, muy buenos días. Nano Peralta y Rocío Dabel te saludan. Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto hablar con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Soy patagónico por adopción, en realidad platense que se vino del año 80 para Mira, igual que yo soy platense también y patagónica por adopción. Mira, qué casualidad. Bueno, Marcelo... El viento los amontona, Marcelo. Sí, pero en La Plata no hay mucho viento, ¿eh? En la Patagonia. No, pero acá sí. La Patagonia nos amontonó. Bueno, Marcelo, contanos de qué se trata este proyecto que ha sido parte de esta idea que ha ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación por también un esquelense adoptado que es Santiago Higón. Sí, bueno, lo de ideólogo sí suena medio fuerte. En realidad yo soy representante de la agrimensura. Nosotros desde el año 2012 que empezó a dar vueltas por el país la idea de una modificación del Código Civil, que finalmente se llevó a cabo en el 2015, veníamos planteando, desde que conocimos el texto que se proponía, una modificación que en su momento no fue tenida en cuenta y que ahora, la recogió, por suerte, el diputado Santiago Higón, y a quien yo desde ya estoy muy agradecido en ese sentido, porque su recepción fue inmediata. ¿En qué consiste? Hay que hacer un poquito o dar un poco de explicaciones. Existe un derecho que es el de la propiedad, ¿sí? Es una facultad de usar, gozar y disponer de un bien sin más límite que lo que marca la ley. Y bueno, si el bien es una cosa, algo de existencia real, eso es un derecho real, y cuando hablamos de la propiedad de una cosa, de un derecho real, hablamos de dominio. Entonces, el dominio puede ser público o privado. El Código Civil, que es una norma de fondo de la República Argentina, establece en el artículo 235 cuáles son las cosas que son de dominio público. Y las cita, las determina, las detalla. Habla de las calles, las plazas, el mar, los ríos, las playas. Y también incluye en eso a los lagos y lagunas navegables. Y hace esa aclaración, navegables. Por supuesto, todos los bienes que pertenecen al dominio público son automáticamente inembargables, imprescriptibles e inenajenables. Es decir, no se pueden prescribir, no se pueden embargar y no se pueden vender. Así también define en el artículo siguiente lo que es el dominio privado. El dominio privado es el dominio privado que puede ser de particulares o puede ser también del Estado, de cualquiera de los tres estados, ¿sí? Nación, provincias o municipios. Y entre los que detalla como parte del dominio privado del Estado, incorpora los lagos no navegables que carecen de dueño. Con lo cual, los lagos no navegables pasan a estar en el mercado inmobiliario, porque son dominios privados. Por lo tanto, pueden ser embargables, pueden ser enajenables y pueden ser prescriptibles. ¿Sí? Ahora bien, el problema con este código nuevo fue que en ningún lado, ni en las notas, ni en el mensaje de remisión al Congreso, ni en el articulado, por supuesto, en ningún lado se define qué es navegable y qué es no navegable. Entonces, esos términos, al fin de cuentas, son una simple continuación de lo que decía el código anterior, el de Vélez Sarsfield. Pero si no hay una definición sustancial de esos términos, son letras muertas, son letras insignificantes, ¿sí? Entonces nosotros hemos puesto el dedo ahí, ¿por qué? Porque en el año 2009 hubo un fallo, es la última jurisprudencia que existe sobre la navegabilidad como un hecho legal, o como un acto jurídico, que es un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se refiere a los ríos, a los cursos de agua. Pero dice claramente ese fallo, y te lo leo,
el concepto legal de la navegabilidad legal de un curso de agua está subordinado a la índole del tráfico que allí se realice. Es decir, debe haber un medio de transporte continuo para el transporte público de cosas y personas, debe responder a un interés general y a una idea económica de tráfico fluvial organizado. Por lo tanto, la posibilidad accidental y transitoria de conducir una embarcación por un curso de agua no lo convierte por ese solo hecho en legalmente navegable. Claro. Si tomamos eso como definición, en Argentina existiría como navegable el río de la Plata, el río Paraná, el río Uruguay y un tramo del riachuelo. Y no hay más. Claro. Todo lo demás queda desprotegido. Todo lo demás se consideraría no navegable, porque la verdad, tráfico de cosas y personas que respondan a un interés general y que sea un tráfico fluvial organizado. Es decir, que si no existe eso, hay localidades que se quedan sin mercadería, que se quedan sin combustible. Y en ese caso, ¿sí? Si nosotros extrapolamos esa definición a los lagos, ¿qué lago es navegable? Ninguno. Claro. Ningún lago es navegable. Y al no ser navegable, o al ser no navegable, pasan al dominio privado. Se considerarían dentro del dominio privado. ¿Sí? Entonces serían embargables, prescriptibles y enajenables. Claro. ¿Qué es lo que propusimos nosotros, muchachos? Perdón, lo de muchachos. No. La palabra navegable o no navegable, si no la definimos, estamos en letra muerta. Entonces, ¿qué dijimos? Los lagos permanentes son del dominio público. ¿Está? Claro. Y con la palabra permanente o la palabra no permanente somos mucho más claros, es mucho más fácil de comprender, ¿sí? Y queda, pero sin ningún tipo de duda, queda incorporado dentro del dominio público todos los lagos, sobre todo los grandes lagos de la Patagonia. Claro. Que si no, hoy estamos en esa intríngulis, y bueno, ¿qué quiere decir navegable? ¿Sí? Claro. Y no hay nadie que lo haya aclarado. La idea entonces de este proyecto es como crear una nueva tipificación que es de cambiar en el Código Civil. Exactamente, en vez de hablar de navegables y no navegables, hablamos ahora de permanentes y no permanentes. Y los lagos permanentes son del dominio público, se incorporan al dominio público. Por lo tanto, resultan inmediatamente o en consecuencia inembargables, imprescriptibles e inenajenables. ¿Sí? ¿Y en relación, Marcelo, a los ríos, que se cambia algo? No. No. Respecto a los ríos no, porque lo de los ríos es mucho más claro. En el artículo 235 habla que todas las aguas que corren por cauces naturales son del dominio público. Por lo tanto, sea o no navegable, cualquier curso de agua, sí, porque sea natural, está dentro del dominio público. En ese caso, no se habla de río navegable o no. ¿Cómo quedó finalmente con el nuevo Código Civil el camino del Sirga y los accesos públicos a los ríos del territorio argentino, Marcelo? A ver, el camino del Sirga con el nuevo código se disminuyó la franja de restricción al dominio, que antes era de 35 y pasó a ser de 20, de 15, perdón. De un día para el otro hubo 20 metros, que toda construcción que existía dentro de esos 20 metros pasó a ser desde el 31 de julio a las 11:59 era ilegal, y el 1 de agosto a las 001 pasó a ser legal. Lamentablemente es así, pero el camino de Sirga la Sirga es una actividad que no se usa. En realidad, en las zonas urbanas los municipios tienen facultades para restringir, por lo tanto no es necesario utilizar la figura de la Sirga. Y en lo que sería el sector rural, bueno, el acceso tiene más que ver con los propietarios y la cercanía o no de los caminos, de las rutas. Desde ya que la Constitución de Río Negro, por ejemplo, en el artículo 73 creo que es, asegura el libre acceso a las costas de los ríos. Pero bueno, eso claro. Es sí una declaración, pero también para llevarlo a la práctica no es fácil. Claro, yo siempre menciono lo que pasa con el río en Neuquén, ¿no? Donde uno va
recorriendo los caminos ahí en la zona cercana a Luminé, no recuerdo el nombre del río ahora, uno del río Luminé, pero uno va recorriendo el camino y va viendo entradas, bajadas al río, con número incluso, ¿no? Bajada tal, bajada tal, bajada tal, lo cual me pareció muy interesante que el visitante y el pescador tengan la posibilidad de decir, bueno, acá puedo bajar porque acá tengo un acceso al río, ¿no? Sí, desde ya que eso es importante. Igualmente hay algo que existe, lo que se llama la línea de ribera, ¿sí? La línea de ribera es una línea que define cuál es el límite, dónde termina el río y dónde empieza el dominio privado. El río es dominio público, ¿sí? Esa línea no es exactamente el pelo de agua, ¿sí? Es la línea de ribera está definida en el Código Civil como el promedio de las más altas crecidas ordinarias. Por lo tanto, generalmente, la línea de ribera está más arriba de lo que uno puede ver como pelo de agua cuando se acerca al río. Desde la línea de ribera hacia adentro del río, nadie debería hacer ningún tipo de edificación o de construcción que pueda impedir el paso, ¿sí? Eso es el derecho que hay que exigir de parte de los ciudadanos cuando están en una zona de costa, ¿está? Ahora, de la línea de ribera hacia adentro empieza el dominio privado y ahí ya, si es navegable la vía o si sirve al transporte por agua, entonces se le puede aplicar la restricción del camino de sirga, pero siempre y cuando sirva al transporte por agua. No es una cualidad de todos los cursos, por supuesto. Y, por ejemplo, ahí es difícil, en la zona cordillerana, es difícil que esos ríos puedan ser considerados como aptos para el transporte por agua, ¿sí? Marcelo, sí. Perdón, no, que la verdad que queremos agradecerte muchísimo tu tiempo y que has estado predispuesto para esta información. Lo que tenemos que decir de esto es que ahora esto ingresa a debatirse en la comisión, este proyecto. Exactamente, exactamente. Eso igual, bueno, ya es una información que yo no puedo darte muy detalladamente porque no soy diputado, pero sí. No, claro, pero para manejar los tiempos de espera también para ver qué es lo que sucede, si después se debate en comisión, deciden ingresarlo y después si se debate o se vota en Cámara de Diputados. En la Cámara, sí. Igual yo voy a hacer un seguimiento y por supuesto vamos a informar permanentemente sobre los resultados de ese seguimiento y por supuesto también lo va a hacer Santiago. Muchísimas gracias por eso entonces. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos veremos en otra ocasión o nos hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias por Gracias a usted. Gracias a vos. Ahí escuchamos a Marcelo Lupiano, él es agrimensor y es presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, sobre esta presentación de este proyecto para que los lagos argentinos no puedan ser embargados y pasen a ser de dominio público, proyecto que ha sido ingresado para debatir en comisión por el diputado Santiago Higón.